Por favor, abra su Biblia en el capítulo 9 de Daniel. Si usted quiere entender profecía, no puede pasar por alto este capítulo 9 de Daniel, porque aquí tenemos un bosquejo de las cosas futuras que nos da entendimiento y que anima nuestra fe. Daniel había estado orando por entendimiento. Un hombre de entendimiento siempre ora, y el hombre que ora recibe entendimiento. Daniel oró, y Dios le dio a su siervo este gran pasaje profético. La profecía es historia escrita con anticipación. Daniel 9, desde el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana continuará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aunque todo esto parece muy enredado y enigmático, será muy comprensible al estudiarlo poco a poco, resaltando algunos puntos principales en el bosquejo. Primero, hay un tiempo determinado. Mire el verso 24. 72 semanas están determinadas sobre su pueblo. Estas no son semanas de 7 días. Literalmente significa 70 periodos de 7 años, o sea, 490 años. Debe entender que los judíos tenían semanas de días y semanas de años. Por ejemplo, veamos Levítico 25:8. Y contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Aquí se está hablando de 490 años. Así que el tiempo determinado en Daniel es de 490 años. Segundo, ¿a quiénes fue dada la profecía? Continuemos con el verso 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. ¿A quién está hablando Dios? A Daniel. ¿Quién era Daniel? Era un hebreo. ¿De qué ciudad se habla? De Jerusalén. Por lo tanto, esta es una profecía que tiene que ver primordialmente con el pueblo judío. Los judíos son el pueblo de Dios, son el bosquejo de Dios, son la medida de Dios. Si usted quiere saber lo que Dios está haciendo en el mundo, sepa y estudie lo que pasa con los judíos. Dios no ha terminado con su pueblo, porque Él tiene un plan muy especial para ellos, que parecen ser indestructibles. Veamos Jeremías 31, los versos 35 y 36. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Tal parece que sería más fácil bajar el sol, la luna y las estrellas que destruir a Israel, porque Israel es el pueblo de Dios, es el pueblo del destino, bendecido por Dios. Y quienes bendijeren a Israel serán bendecidos por Dios, y quienes maldijeren a Israel serán maldecidos por Dios. Tercero, el lugar seleccionado. Es Jerusalén la ciudad santa. Sobre la faz de la tierra no hay ninguna ciudad más importante que Jerusalén desde el punto de vista profético. Ni Washington, ni Londres, ni Moscú, ni Tokio, ni Brasilia, ni ninguna metrópolis en el mundo tiene la importancia que tiene Jerusalén. En estos mismos días, Jerusalén sigue siendo centro de la atención mundial. Y esto, la Biblia lo ha profetizado por siglos. Busque Zacarías 12, los versos 2 y 3. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén.
Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Vendrá un tiempo cuando el anticristo logrará poner a todas las naciones contra Jerusalén. Pero Jerusalén está destinada a ser la capital del mundo durante el reino de Cristo en la tierra. Y si usted es un estudioso de la historia, entenderá todo mucho mejor si en una mano tiene libros, revistas y periódicos y en la otra mano tiene la Biblia. Mire lo que dice Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Cuarto, un propósito determinado. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Primero, terminar la prevaricación. ¿De quién está hablando Dios? De su pueblo Israel. ¿Cuál fue la transgresión o prevaricación de Israel? Su alejamiento de Dios. El haberle dado las espaldas al Mesías y haberle rechazado. Pero un día terminará ese rechazo y las transgresiones de Israel quedarán en el pasado. Segundo, poner fin al pecado. No puede haber fin del pecado si se rechaza al Mesías. No hay perdón de pecados aparte del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Llegará el día cuando los judíos depositarán su fe en Jesucristo y confiarán totalmente en Él. Anote al margen Romanos 11, los versos 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Por supuesto, en esta profecía, el libertador es el Mesías. Jacob representa siempre a los judíos carnales. Daniel en su profecía está diciendo que el Mesías vendrá para poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Los que eran enemigos de Dios serán reconciliados. La gran necesidad de todos nosotros es el entender que tanto judíos como gentiles, sin Cristo, estamos separados de Dios. Veamos Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Tercero, traer la justicia perdurable. Mi amigo, no hay ninguna justicia sin el Mesías, o sea, sin el Señor Jesucristo. Y Daniel está diciendo que vendrá un tiempo de justicia perdurable. Ahora, recuerde que está hablando de Israel. Busque Romanos 10, desde el verso 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora veamos Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Esta es una descripción de Jesús, que fue del linaje de David. Y reinará como rey, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cuarto, sellar la visión y la profecía. Eso significa que Dios tiene un plan que lo cumplirá en 490 años. Él pondrá el punto final en el último párrafo del último capítulo, en la última página de la historia, y lo sellará. Nada está fuera de control. Ni una coma ni una tilde caerán de la ley hasta que todo se haya cumplido, y que lo que Dios dijo es todo lo que necesitamos creer y saber. Quinto, ungir al Santo de los Santos. Entre teólogos hay un debate en cuanto a si esto hace referencia al lugar santo en el templo milenial que será construido, o si es que es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Yo personalmente creo que se refiere al Señor Jesucristo. Creo que Él será ungido como Rey de Reyes.
Todo esto es el bosquejo del propósito de Dios. Ahora, ¿cómo se va a implementar este programa? Veamos Daniel 9 desde el verso 25. Vamos a ver cómo se desarrolla este programa que abarca un período de 490 años. El conteo comienza y termina, y Dios dice cuándo ese conteo comienza, con la orden de reconstruir y edificar Jerusalén. ¿Cuándo se dio la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén? Busque Nehemías 2:1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando yo con el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y el rey Artajerjes le concedió a Nehemías lo que pidió. ¿Cuándo ocurrió todo esto? El año 445 antes de Cristo, el mes de Nisán, que es el primer mes en el calendario judío, determinado por el período de la Pascua. Si usted estudia astronomía y las escrituras, descubrirá que esta fecha es exacta. De acuerdo a nuestro calendario, sería el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, cuando se dio la orden de restaurar y reconstruir Jerusalén. Ahora quiero que note lo siguiente en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Eso quiere decir que se necesitó 49 años para la restauración y reconstrucción de Jerusalén. Y sucedió exactamente como Dios dijo. Dios dio la orden por intermedio de Artajerjes. Y Dios usó a Nehemías para esa labor que, en su primera parte, fue realizada en 49 años. Pero el conteo continúa. Nuevamente el verso 25. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Al juntar todas estas semanas de años, tenemos un total de 483, desde que la orden de reconstrucción fue dada hasta la venida del Mesías príncipe, puntual de acuerdo al reloj de Dios. Estoy seguro que alguien me preguntará, pastor, hace unos minutos dijo que el plan de Dios comprendía 490 años y ahora dice que son 483. ¿En qué quedamos? Mi amigo, excelente pregunta que demuestra que está prestando atención a lo que digo. Bien, la respuesta es un tanto elaborada, así que escúcheme atentamente. Es necesario entender que en profecía bíblica, un año tiene 360 días, a diferencia de los 365 días de un año regular. 3 años y medio es 1260 días en el libro de Apocalipsis, lo cual es la mitad de los 7 años de la tribulación. Hay 360 grados que complementa un círculo. ¿Qué quiere decir todo esto? Desde la orden de reconstrucción de Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe, habría 49 años, y luego 434, dando un total de 483 años. Lo que se necesita entender es que Daniel señala con increíble exactitud la fecha de la venida del Mesías príncipe. Considere los 360 días de un año profético y recuerde que Jesús comenzó su ministerio terrenal en el año 29 a.C. ¿Cómo sabemos que Jesús empezó su ministerio público en esa fecha? Bueno, porque la Biblia lo dice. Busque Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia. Los libros de historia secular muestran claramente cuándo fue el año 15 del imperio de Tiberio César. Por eso sabemos exactamente cuándo Jesús empezó su ministerio público. La Biblia enseña que 3 Pascuas más tarde, Jesús como Mesías entró triunfalmente en Jerusalén, después de 3 años de ministerio público. Y no tenemos que estar tratando de adivinar, porque sabemos la fiesta de la Pascua estaba determinada
y estaba fijada desde hace siglos atrás. Estas fechas nos dicen con precisión absoluta cuándo entró Jesús a Jerusalén por la puerta oriental, montado en un asno, el 6 de abril del año 32 a.C. Ahora, si juntamos todas estas cosas, descubriremos que Jesús, el Mesías príncipe, vino con una precisión asombrosa. Junte los 434 años más los 49 años y tendrá un total de 483 años. Multiplique eso por 360 y el resultado es 173.880 días desde el 14 de marzo del año 445 a.C. hasta el día en que Jesús entró en Jerusalén. Y esto es extraordinaria precisión profética, ¿no le parece? Ahora ponga atención a lo siguiente. Cuando Jesús se acercaba a Jerusalén, hizo algo al parecer incomprensible. Busque Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, lloró sobre ella diciendo: oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora están encubiertos tus ojos. Jesús lloró porque su pueblo estaba ciego al significado profético de su entrada en Jerusalén. El conteo comenzó con la restauración y reconstrucción de Jerusalén, hasta la venida del Mesías príncipe. Pero Dios detiene la cuenta regresiva. Regresemos a Daniel 9:26, y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías. O sea, después de estas 72 semanas de años de cumplimiento profético, le quitarían la vida al Mesías. Mi amigo, aquí se está hablando de la crucifixión. Pero note esa pequeña frase en Daniel 9:26, mas no por sí. Habla de los sufrimientos y de la muerte de Cristo en la cruz. Daniel profetizó la crucifixión del Hijo de Dios, así como lo había hecho Isaías cuando escribió: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Daniel dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Quiere decir que le quitarán la vida no por algún pecado que hubiera cometido, sino que murió por los pecados de todos nosotros. Y cuando Daniel vio no solamente que el Mesías vendría exactamente a tiempo y que sería rechazado y crucificado, también vio la ciudad de Jerusalén destruida por los romanos. Daniel 9:26. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué quiere decir todo esto? Que Daniel vio a Jerusalén destruida. En Lucas 21:6 Jesús dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Si usted va a Jerusalén en nuestros días, podrá ver las ruinas del templo. No hay ni una sola piedra en el templo del tiempo de Cristo, pero si mira hacia el valle, podrá ver las enormes piedras que eran parte del templo y que están ahí como testimonio exacto del cumplimiento de las profecías. Recuerde que Dios detuvo la cuenta regresiva para atender lo relacionado con su pueblo Israel. Cuando Israel rechazó y dio la espalda al Mesías príncipe, el reloj divino comenzó nuevamente su tic-tac para marcar un indeterminado periodo de guerra y desolación conocido como el tiempo de los gentiles. Al respecto, el verso clave es Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea que mucha gente será salvada durante ese tiempo de los gentiles, pero no sabemos cuándo será. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar el tiempo del regreso de Jesús y el rapto de la iglesia? Cuando su novia esté completa. Cuando se cumpla totalmente el tiempo de los gentiles. Cuando pastores, misioneros y convencidos creyentes cristianos en general difundan por todo el mundo el mensaje de Juan 3:16 y hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes y jovencitas, adultos y ancianos acepten a Jesucristo como su Salvador personal, entonces su novia, la iglesia, estará completa. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Hemos hablado del conteo de la cuenta regresiva y de la suspensión de la cuenta regresiva. ¿Cuándo comenzará el conteo nuevamente? Cuando el rapto o arrebatamiento sea una realidad. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién es el que va a confirmar por una semana más el pacto con muchos? Recuerde que aquí se está hablando de una semana de 7 años. En el verso 26 se menciona al príncipe que ha de venir para destruir la ciudad y el santuario. ¿Quiénes destruyeron la ciudad y el templo? Los romanos, en el año 70 después de Cristo. El príncipe que ha de venir no se refiere al Mesías príncipe. Aquí se mencionan 2 príncipes. En Daniel 9:25 se habla de Mesías príncipe y en Daniel 9:26 se hace referencia al príncipe romano que habría de venir. Y Daniel dice que el príncipe que ha de venir no solo destruirá la ciudad y el templo, sino que firmará un pacto con Israel. Este príncipe probablemente saldrá de una Europa unificada. El imperio romano resurgirá y de él saldrá un líder global. La Biblia lo identifica como el hombre de pecado, la bestia, el depravado. Será el anticristo quien firmará un pacto de paz con Israel por 7 años. Para ese tiempo, Israel estará políticamente acorralado, esperando al Mesías. Lo paradójico es que ellos no aceptaron al verdadero príncipe de paz, a Jesús, pero aceptarán un falso príncipe, el anticristo. Busque Juan 5:43. Palabras de Jesús. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Este príncipe que vendrá hará la paz con Israel por 7 años. Después de que la iglesia haya sido arrebatada, la cuenta regresiva en el reloj de Dios comenzará nuevamente, iniciándose la última semana de 7 años. Pero justo en la mitad de esos 7 años, el anticristo traicionará a Israel y quebrantará, romperá el pacto de paz. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso quiere decir que el templo será reconstruido y ofrecerán sacrificios en el templo. Si usted va a Israel, puede visitar un centro educativo muy especial en donde a los jóvenes estudiantes se les enseña cómo hacer sacrificios de animales. Ya tienen los utensilios necesarios para el templo, están confeccionando las ropas que los sacerdotes deben vestir y con la ayuda de modernas computadoras están estudiando las genealogías de miles de jóvenes para saber quiénes descienden de la tribu de Leví para tener el derecho bíblico de ofrecer esos sacrificios. Este príncipe que vendrá hará un pacto de paz con Israel por 7 años. El templo será reconstruido, los animales serán sacrificados y los judíos creerán que el anticristo es en verdad el Mesías. Pero a los 3 años y medio de haber firmado el pacto, el anticristo se presentará en el templo y dirá: suficiente de este embuste llamado religión. ¿Quieren adorar a Dios? Pues adórenme a mí porque yo soy Dios. Y la Biblia dice que el anticristo vendrá al templo y dirá que es Dios. En ese momento los judíos se darán cuenta que han sido no solo engañados, sino traicionados, y se negarán a adorar a este falso príncipe de paz, lo cual hará que el anticristo desate toda la furia del infierno contra ellos. Busque Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Sabía que Jesús habló sobre esto? Busque Mateo 24:15. Jesús está hablando de las señales antes del fin y dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bueno, yo espero que usted que está oyendo entienda. Jesús también habló de un tiempo de gran tribulación. Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero ahora note la importancia de lo que Jesús añadió en el verso 22.
Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pero Dios interviene. ¿Y cómo lo hace? Él viene a llevarse a su iglesia. Ese es el rapto. Y ese es el momento en que el reloj de Dios comienza nuevamente su cuenta regresiva por 7 años más, hasta que se completen los 490 años, y entonces llegará la época más oscura para Israel y Jerusalén. Luego el Rey del cielo, el Señor Jesús, descenderá con su iglesia en poder y gran gloria. Y el príncipe romano tendrá que enfrentar al Mesías príncipe. Bien vale decir que el infernal 666 se enfrentará con el celestial 777. Mientras tanto, nosotros, ¿qué debemos hacer? Primordialmente, dar gracias a Dios. Yo no sé qué hará usted con todo este estudio profético, pero por lo menos a mí me ayuda cuando leo los periódicos o escucho las noticias. Puedo ver las cosas a través de los lentes de la palabra de Dios. Me ayuda a ver cómo Dios meticulosamente, maravillosamente, exactamente señala el tiempo preciso de la venida del Mesías príncipe. Y cómo Daniel, siglos antes de que Jesús viniera a esta tierra, profetizó la crucifixión de Jesús y la destrucción de Jerusalén. No en vano la Biblia es un libro tan maravilloso. Y la Biblia me dice que Dios está en control de todo. Y esto me da gran esperanza para la nación judía y para el pueblo judío, a quienes amo entrañablemente. Tengo una afinidad especial en mi corazón para el pueblo judío, porque Dios tiene un gran y glorioso futuro para su nación y su gente, aunque lo que pasa actualmente en la Tierra Santa nos haga pensar todo lo contrario. Recuerde, Dios no se ha olvidado de su gente, a quienes considera la niña de sus ojos. Estoy seguro que muchos me estarán preguntando, Pastor Rogers, ¿cuándo es que Cristo regresará? Estamos viviendo en un periodo de tiempo que es una especie de receso para los judíos en lo que a profecía bíblica se refiere. Y aunque el apóstol Pablo en Romanos 11:25 dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, eso no significa que los judíos no puedan salvarse. Jesús retornará cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, y eso puede suceder en cualquier momento, por la mañana, al mediodía, o a la medianoche. Sea que el cielo esté despejado o esté lleno de oscuras nubes, Jesús descenderá del cielo en la magnificencia de su gloria para recibir a los suyos en el aire. Entonces se hará realidad lo que un cantautor cristiano dice: ¡qué gozo, qué delicia el ir al cielo sin morir! Sin ninguna enfermedad y dolor sentir, sin lágrimas de tristeza que derramar, y en las nubes para siempre con Jesús estar. Espero que usted haya saboreado espiritualmente este estudio bíblico profético, y todo pastor o laico o estudiante que estudia profecía debe hacerlo con un espíritu de humildad, porque no creo que nadie entiende absoluta y totalmente las profecías bíblicas. Pero cuando Jesús regrese, creo que diremos: ahora, Señor, lo entiendo. Yo personalmente prefiero que me pongan en el comité de bienvenida y no en el comité de programación, a fin de estar listo para la esperanza bienaventurada de la segunda venida del Señor. ¿Cuántos de ustedes, amigos oyentes, podrían decirme: Pastor Rogers, sé que si el rapto sucediera ahora mismo y la trompeta sonara, y la voz del arcángel se hiciera escuchar aquí en donde estoy, y Jesús apareciera en toda su gloria y majestad, sé que estoy listo para ese encuentro, sé que soy salvo. Pero si Él no viniera, pero me llama a su presencia este momento, yo estoy listo a morir porque sé que soy salvo, no debido a nada bueno en mí, sino a todo lo bueno en Él. Estoy listo para ir a mi mansión celestial, ya sea por muerte o por arrebatamiento. Creo en el Señor Jesucristo, me he arrepentido de mis pecados, Él me ha ayudado a dar un giro de 180 grados a mi vida, y el Espíritu de Dios da testimonio a mi propio espíritu de que soy hijo de Dios. Si usted puede decirme eso, doy gracias a Dios por usted, porque ya es salvo o salva, y es mi hermano o hermana en la fe bendita que nos une en Jesucristo. Pero si usted honestamente no pudo decir esas palabras,
Eso significa que usted aún no tiene una relación personal con Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y al no tenerla, significa que no se ha arrepentido de sus pecados. Y si no se ha arrepentido de sus pecados, no tiene el perdón de Dios. Y si no tiene el perdón de Dios, está perdido espiritualmente. Pero Dios no quiere que sea así. Dios le ama profundamente y quiere salvarle. Su promesa es: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Le invito a orar una sencilla oración. Ore usted con sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, con honestidad. Dios ve y conoce la motivación de su corazón. Haga que su oración sea un reflejo de lo que hay en su corazón. Ore y diga: Señor Jesús, te invito a que vengas a morar en mi corazón ahora mismo. Perdona mis pecados, límpiame, sáname y sálvame. Te necesito, Señor Jesús. Te agradezco profundamente el que hayas muerto por mis pecados en la cruz del Calvario para pagar el enorme precio de la culpa de mis pecados. Por favor, hazme la clase de persona que tú quieres que sea. Ayúdame para que jamás me avergüence de ti. Ayúdame para que yo no sea una vergüenza para ti, o tu bendita palabra, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir desde ahora para ti. Hazme un instrumento digno, útil y de bendición en tus manos. Con gratitud lo pido en tu santo nombre. Amén. Si usted oró de esa manera y tomó una decisión espiritual, le invito para que tenga la amabilidad de escribirnos contándonos al respecto. Nosotros anhelamos ser parte de su gozo espiritual, y recuerde que cuando nos escriba, su carta no solo será de ánimo y bendición para nosotros y nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales, sino que también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su decisión de ser un creyente seguidor en el Señor Jesucristo.